Bueno, y seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con Daniel Desein, que es el presidente de ADEPA, que es esta entidad que reúne a los principales diarios de la Argentina, con una pregunta. Bueno, es prácticamente inexorable. Cristina gana el 24 de octubre, queda por saber si va a sacar los mismos, un poco menos, un poco más de votos, si la oposición va a lograr conseguir un poco más de equilibrio dentro del Congreso, porque igual la situación del oficialismo va a ser bastante cómoda, porque está claro que menos del 45% no va a sacar, con lo cual prácticamente va a estar recuperando la mayoría en el Congreso. Y la conocemos a Cristina, conocemos su visión de lo que son los medios para ella. Es más, creo que una vez lo dijo. Vos sabés, Daniel, que Cristina lo dijo claramente en el 2007, pocos repararon, en la única entrevista que dio en ese momento, que fue con Marcelo Bonelli, de TN, en donde le preguntó, bueno, ¿por qué se enoja tanto con los medios? Y Cristina dio una definición de los medios, que yo no sé por qué no trascendió, que era, los medios buenos son los medios que dicen lo que el gobierno dice, o sea, transmite lo que el gobierno dice. ¿Te parece esa es una buena definición del periodismo? Es lo contrario del periodismo, ¿no? Casualmente la misión del periodismo es fiscalizar, es equilibrar, controlar al poder, y molestarlo. Ahora, lo preocupante en primer lugar obviamente es esta diferencia que ha tenido Cristina en las primarias respecto de los segundos puestos, ¿no? Eso ha eliminado, dejado fuera a los otros candidatos de la escena, a la mayoría de esos candidatos de la escena política, ha socavado a los partidos políticos, nos hace proyectar un gobierno con una oposición totalmente fragmentada y neutralizada, una oposición en un gobierno que no va a tener los equilibrios necesarios por parte del Poder Legislativo ni de la justicia, y ahí la prensa puede quedar en un lugar que no le corresponde, en un lugar... Ese es el tema, quedar en un lugar que no le corresponde, porque el gobierno lo transmitió todo el tiempo como una especie de épica de guerra del gobierno contra los medios, a falta de una oposición. Así es, el gobierno ha elegido a los medios como enemigo, para ningunear por un lado a la oposición y para construir ese relato épico, casualmente, en la que existe este demonio que son los medios que están distorsionando y jugando para intereses supuestamente oscuros, ¿no? Esa es la situación. Ahora, lo que sí hemos notado en los últimos meses, en particular, es un cambio respecto a lo que venía ocurriendo en años anteriores, y es que los ataques no son tan burdos como antes. Es decir, ya no tenemos a un Moreno con guantes de box en las asambleas de papel prensa, ya no tenemos bloqueos a los diarios, estamos lejos de situaciones como las que vive Venezuela. Es verdad, en los últimos meses se ha calmado. Ahora, ¿eso será un cambio de actitud, de maduración, o será una estrategia electoral? Yo creo que es una estrategia más inteligente, porque los ataques y los avances contra el periodismo independiente continúan, ¿no? Sobre todo a través de la pauta oficial, a través de los usos de medios públicos, a través de los usos de todos estos medios adictos, ¿no es cierto?, que se dedican a desacreditar al periodismo independiente. Sí, el caso de 678, por ejemplo, un programa que es increíble que en una democracia exista una cosa así, donde en la televisión gubernamental, porque si a mí me dijeran, lo hace un canal amigo de alguno de estos empresarios amigos del gobierno, bueno, es horroroso, pero por lo menos se disimula, pero es la televisión que se dice pública, el Canal 7, que tiene un programa para difamar a periodistas, en segundo término políticos, primero periodistas. Exacto. Después tenemos los órganos de control, como la autoridad impositiva, como la UIF, usado, ¿no?, políticamente como herramienta de persecución a los periodistas y a los medios. Y todo eso genera un clima muy adverso en el que la libertad de expresión se ve claramente afectada y en el que el trabajo de todos los que desempeñan el oficio periodístico es cada vez más difícil, ¿no? Y por el otro lado tenemos obviamente las tentaciones que sufren muchos de los que están en esta tarea a través de los fondos públicos que son usados para captar, para seducir, ¿no?, como herramienta para premiar y castigar. Tentaciones como las del famoso Víctor Hugo Morales, de repente un periodista que era hipercrítico del gobierno y un día habló con Néstor Kirchner y se convirtió en un personaje más de 678, no digo que trabaje en 678, digo de ese estilo, ¿no? Un ariete del gobierno para atacar a la oposición, a los medios.
Y en esos casos, cuando el periodismo deja de ser crítico, cuando deja de ser independiente, cuando depende de un solo anunciante, como es el Estado, deja de ser periodismo y se convierte en propaganda. Y eso es lo que estamos notando en muchos medios, no solamente en Buenos Aires, sino en otros lugares en los cuales a veces no son tan notables como es el interior del país, ¿no? Donde la dependencia respecto de la pauta oficial es mayor y con lo cual los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y demás tienen herramientas muy fuertes para dominar y eliminar esas voces disidentes que permiten que los datos sobre la gestión de los gobernantes lleguen a la ciudadanía y que estos puedan decidir y actuar con esos elementos. ¿Qué tema ese, no? Y la pregunta que muchas veces nos hicimos aquí en la hora de Maquiavelo es, ¿y las empresas privadas que antiguamente en la Argentina eran las principales anunciantes, ¿no? Hoy la tortilla se dio vuelta, hoy el principal anunciante en los medios es los gobiernos, porque también hay que sumarle que obviamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una enorme pauta de publicidad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Mauricio Macri, tiene una importante pauta de publicidad y hay unas cuantas provincias que también lo tienen, ¿no? Entonces se han convertido en principales anunciantes. Y las empresas privadas, que eran las que tradicionalmente sostenían a los medios, están en retirada. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que hay un clima de mucho temor, ¿no? Hay presiones directas sobre muchas empresas y una situación en la cual muchos creen que para ser beneficiados, hay mucho capitalismo de amigos en este gobierno, ¿no es cierto? Entonces muchas de ellas creen que pueden ser perseguidas por los organismos de fiscalización, por la justicia. Veo tu aviso en el programa de tal que no me gusta y te quito no te doy la licitación de tal y cual negocio. Ese temor está presente por las filtraciones de mucha información proveniente de los servicios de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Estos mails que circulan, muchos periodistas tienen sus mails y sus teléfonos pinchados, otros empresarios también. Entonces hay un clima persecutorio que inhibe. Esto es un tema importante. Ustedes en ADEPA tienen denuncias de periodistas que se sienten espiados por la CIDE, digamos, por los servicios secretos. Sí, sí lo hay, y en bueno, este sitio, por ejemplo, Liquimails, ¿no? En el que se encuentran una cantidad de correos privados, donde también hay funcionarios públicos, ha generado este temor, porque la única estructura que tiene las posibilidades de generar esas filtraciones y esos robos de información son los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, estamos en una situación de mucho temor, y eso es lo que genera que muchos actores se estén inhibiendo en este momento, ¿no? Yo te lo pregunté hace un rato, pero es un tema que a mí me preocupa, ¿no? ¿Cómo los medios, que supuestamente somos los que estamos en contacto directo con la gente, no estuvimos en condiciones, desde que empezó la democracia, evidentemente, de mantener la importancia de la libertad de prensa, de la libertad de expresión como un valor fundamental en la sociedad? Porque si fuera un valor fundamental, yo estoy convencido de que Cristina no sacaba 50%. Sí, las libertades suelen valorarse cuando se pierden, ¿no? Yo creo que en el 83, en los primeros años desde el regreso de la democracia, sí fueron particularmente valoradas las libertades, la calidad institucional, el equilibrio republicano, el voto democrático, pero luego hay una serie de otros elementos que muchas veces opacan, ¿no? La economía empieza a jugar un papel muy importante, no solo en la Argentina, sino en casi todas las democracias del mundo, y muchas veces esos elementos que son tan valiosos no son adecuadamente percibidos. Hay fallas, evidentemente, por parte de los medios al tratar de instalar esos valores y recordárselo a la ciudadanía y generar espacios de debate y discusión para que sigamos cuidando aquello que costó tanto ganar, ¿no? Y recuperar. Yo lo veo como un tema muy, muy fundamental, porque si la gente misma no lo ve como un valor, no le preocupa, si me van a decir si la inflación es 25, ya sé que es 25, pero bueno, me lo dicen los medios, si no me lo dicen, y qué sé yo, no me importa. Me parece que creo que ahí hay un fracaso de los medios argentinos, no de ADEPA, sino de los fracasos de los medios argentinos en general, que no han sabido transmitirle a la gente la importancia que tiene el tener medios independientes, que sean sólidos frente a un poder. El poder de los gobiernos es prácticamente infinito dentro de un país, que tengan solidez para plantarse, ¿no?
todos se tiran contra el Grupo Clarín, Sí, pero el Grupo Clarín es el único multimedio sólido e importante que queda en la Argentina. Si no va a estar más, no queda prácticamente nada. Queda la voz del gobierno. Cada uno de esos espacios que el periodismo independiente, con sus errores, con sus deficiencias y demás, pierde, son tomados por medios que son adictos al gobierno, y eso elimina la posibilidad de que el pueblo pueda saber de qué se trata, de que el pueblo pueda controlar cómo sus propios fondos están siendo administrados. Como dijimos al principio del programa, en la democracia en Grecia, ¿no? Estaban todos ahí reunidos en el Ágora, ¿no? Era una plaza y más o menos ahí se votaba. Eran poquísimos, no sé cuántos, pero creo que en toda Grecia había 100.000 personas más o menos. Entonces, claro, así se puede. Pero hoy en día, si no están los medios para transmitir distintos enfoques de la realidad, la gente no se entera. La gente ve por la televisión, por la radio, por lo que lee en los diarios, y si no, vive aislada mentalmente en el mundo, no sé llamarlo, en un mundo 678, y eso es muy grave, ¿no? Lo hemos tenido en países como, no sé, en la Alemania nazi, donde la gente vivía absolutamente con el cerebro, en la Unión Soviética, con el cerebro lavado, ¿no? Por eso la importancia para mí de que los medios puedan llegar a transmitirle a la sociedad: somos importantes, somos un factor importante, y que la gente lo defienda, ¿no? Así es, el gobierno normalmente trata de establecer ciertas barreras respecto de los problemas de la gestión, respecto de los problemas que hay en la realidad. Veamos cómo Cristina, por ejemplo, se ha aislado, ¿no? Y se ha limitado, no daba conferencias de prensa, han sido dos. Es impresionante. Después de la Guerra del Campo, dio una conferencia de prensa que se pareció bastante, porque admitió algunas preguntas de medios críticos, y que como que generó la expectativa de que, bueno, a partir de ahora sí, y no. Eso desapareció y ella se limitó a comunicar buenas noticias, ¿no? A hacer grandes anuncios de obras, etc. Nunca, es más, de a 3 por día. De a 3 por día, no digo 3 veces por día una conferencia de prensa, pero una por semana, cada 15 días, una por mes. Todos los gobiernos del mundo se someten a conferencias de prensa. Además, es hasta casi gracioso que a veces cuando viaja al exterior comparte una conferencia de prensa con algún líder extranjero, pero como de accidente. Así es, y bueno, y ese sistema que aplicó Cristina le posibilitó que no hablara sobre la inflación, que no hablara sobre los grandes hechos de corrupción, y que no hablara sobre ninguno de los temas que estaban dentro de la agenda, y eso es lo que los medios tratan de quebrar, esas barreras que el poder suele poner con respecto a los problemas que afectan a la ciudadanía, y que los medios independientes tratan de interpelar a los gobernantes para que den respuestas sobre lo que están haciendo, sobre cómo están gestionando los intereses de todos, ¿no? Y ustedes ven, digamos, me parece que es una pregunta reiterada, pero vale la pena hacerla para terminar, ¿no? Argentina, bueno, está claro, a mí por lo menos me queda bastante claro que Argentina está dentro de lo que sería el eje de chavista, digamos, el eje de Caracas, pero con matices, ¿no? Porque no es lo mismo la Argentina que Nicaragua o que Bolivia o que Ecuador, que son países, bueno, digamos que tienen menos clase media, más extremos. En Venezuela mismo los atropellos de los medios de comunicación son impresionantes. Chávez sacó del aire absolutamente todos los canales críticos, no quedó ninguno, incluso del cable, o sea, no tienen prácticamente televisión crítica del régimen. Y la Argentina estaba, digamos, un poquito a mitad de camino de eso. Corremos peligro de que en esta nueva etapa la Argentina se parezca mucho más a lo que es hoy Venezuela. Yo creo que todavía hay un largo recorrido hasta casos como el de Venezuela, donde se clausuraron 34 radios, canales de televisión, o el caso reciente de Correa en Ecuador, con una demanda que presentó de $80 millones contra un diario que es el principal y que vale 30. Claro. ¿No? Entonces, exactamente, el fallo del juez que obligó a pagar 40 millones, o sea, más de todo lo que vale el diario, genera un efecto de inhibición sobre toda la prensa. Bueno, eso todavía en la Argentina no ocurre, estimo que en el corto plazo no va a ocurrir, pero hay otros mecanismos más sofisticados de presión sobre los medios que tienen que ver con el uso de los fondos públicos para generar todo este aparato de ataque y de desprestigio constante contra los medios independientes, y el uso de los órganos de control también para inhibir, para amenazar y limitar a los medios, que sí está afectando, ¿no?
y que sí está quebrando la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con esas voces que interpelan al poder y que le permiten en definitiva conocer cómo se están gestionando sus propios intereses, ¿no? Y yo lo que creo es que muchos candidatos de la oposición, muchos políticos de la oposición, posiblemente se arrepientan de que van a tener muchos menos espacios en la etapa que viene, muchos menos espacios para, bueno, para expresarse y para alguna vez llegar ellos, que les llegue a ellos el turno, ¿no? Usted lo escuchó, Daniel Desein es el presidente de ADEPA, es la asociación que agrupa a los principales diarios de la Argentina, expresando los temores que tienen muchos editores de diarios, no digo todos, algunos deben ser oficialistas y estar contentos, pero muchos editores de diarios que quieren mantenerse independientes sobre el momento que, quién sabe, se venga a partir de octubre. Daniel Desein, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.